Estamos en ruta Juan Carlos Moraima y Fernán, y a esta hora de la mañana a recibir a nuestra amiga que siempre, Daisy Quiles, que siempre nos trae información que es tan importante, tan relevante. ¿Cómo estás, Daisy? Estoy muy bien y le doy gracias al Señor de estar aquí nuevamente con este equipo maravilloso de Guerreros Pro Vida que nos dan la oportunidad de estar aquí para celebrar y defender la vida. Amén. Sí, Señor. Amén. 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 Aquí estamos. Según nos parieron y nos criaron, queremos que todos los bebés que son engendrados los paran y los críen también. Así mismo es. Amén, Yes, amén. yes. Y nada, continúo con el mismo tema que seguían ustedes. Como pueden ver los que nos ven por Facebook Live, tengo mi color, ¿verdad? Turquesa, ¿verdad? De el proyecto Dignidad, el único partido político que es 100% pro vida. Todavía me acuerdo cuando me mudé a Puerto Rico, hace unos 5 años. Y me acuerdo que me invitaron a una actividad en Bayamón, allí en el Coliseo que tienen allí en Bayamón. Ajá. Y era una actividad, ¿verdad?, donde iban a estar hablando diferentes líderes cristianos acerca de las posturas. Era acerca de, ¿verdad? Creo que era el año de elecciones. Uh-huh. Era el año de elecciones. Y me acuerdo cómo allí, en esa actividad, entró Ricardo Rosselló. Y entró Ricardo Rosselló, hizo promesas, muchas promesas en esa actividad, ¿ok? Creo que era el fin de la oración de la cuaresma, que ora por 40 días, etcétera. Y él fue allí a hablar de los valores, de cómo él era pro vida, de cómo él estaba en contra de la ideología de género. Y nos dimos cuenta que era todo una mentira. Y creo que el pueblo de Puerto Rico se dio cuenta que el rojo y el azul lo que hace es mentirnos, ¿verdad? Son politiqueros de experiencia, con años y años de experiencia. Cuando tú te unes al mismo partido que lleva años politiqueando, mintiéndole al pueblo, ¿qué más tú esperas? Tenemos 2 o 3 ahí que entraron, ¿verdad? Creo que del partido PNP, creo, que son de base de fe, que sabemos que tienen una buena historia. Pero realmente, si tú quieres realmente dar un voto que es pro vida, 100% pro vida, el único partido político que te da ese ticket es el partido Proyecto Dignidad, y yo voy con ellos 100%. Inclusive, muy pocos saben, pero el doctor y candidato a la gobernación César Vázquez es cofundador de la primera organización pro vida de Puerto Rico, que fue instituida en el 1980, si mal no me recuerdo. La primera, no lo sabía. La primera, cuando no había nada, ¿ok? Cuando no había nada en Puerto Rico, él fue cofundador de la primera organización pro vida. Wow. O sea, yo no tengo 40 duda. años atrás. Exacto. Uh-huh. So, la historia de él, cuando él no pensaba ser candidato político, ¿qué va a cuando ser? esto no estaba ni en su mente, él es cardiólogo, bastante ocupado que estaba, sacó tiempo de su tiempo privado, de su vida privada, para comenzar una institución para defender la vida del niño por nacer. ¿Y sabes qué? Que yo no confío en absolutamente ningún político que no puede defender a la vida más inocente, al puertorriqueño que más protección necesita, que es el niño por nacer. Así que mi voto va con César Vázquez y el proyecto Dignidad. Y vuelvo a repetirlo, mira, esto no fue aquí planeado. Aquí no me trajeron, yo no soy parte del proyecto de Dignidad de nada, ¿ok? Todavía estoy que tengo que sacar la tarjeta electoral. Estás hablando como ciudadana y electora. Como ciudadana electora, y una que realmente las últimas elecciones ni pudo votar porque todavía estaba en la transición de Estados Unidos en Puerto Rico. Pero este año mi propio esposo, que es gringo, 100% gringo, me dice, honey, tenemos que sacar la tarjeta electoral porque vamos a votar por dignidad. Así que ahí es que estamos nosotros. Y te lo dice en inglés y en español. En inglés, we're gonna vote for dignidad. Él es gringo, pero está claro. Está claro. Porque tiene alguien que le traduce y le dice qué es lo que hay. Y le da el Google Translate también, lo hace solito. Queremos celebrar unas cosas maravillosas. Ajá. Se fue Carmen Yulín. Se fue Carmen Yulín, que estoy tan feliz. No puedes ocultar el gozo. No lo puedo ¿Puedo ir a ocultar. tomarme un té a la cocina? Sí puede. Voy a tomarme un té.
Estoy culeca. ¿Por qué estoy culeca? Porque ella es Hace tiempo que no escuchaba esa 100% palabra. culequita, porque ella es 100% pro aborto, 100% ideología de género, 100%, ¿verdad? En contra de la vida. Nosotros no podemos apoyar una candidata de esa manera. ¿Y sabes qué? Que ella estaba trayendo a Puerto Rico un partido radical, ¿ok? Inclusive nuestros hermanos y hermanas populares dijeron, el partido por el que yo voto, el Partido Popular por el que yo voto, no es ese partido de liberalismo, no es ese partido del proaborto y el libertinaje y enseñar homosexualidad en las escuelas a los niños. Que un niño tiene una mamá y un papá y un papá. Por favor, ningún niño, ni el que tú adoptaste, ni el que rentaste un vientre, tiene una mamá y un papá y un papá. Todos tienen una mamá y un papá. ¿Ok? Eso es lo que estamos hablando. Y el pueblo de Puerto Rico, los populares, los PNP, todos se levantaron y dijeron, se acabó esto de traer esta política extrema, de liberalismo extremo. Vamos a limpiar los partidos. Pero vamos a hablar claro. Tenemos aquí a Pierluisi, ¿ok? Ajá. Queremos que sepan algo. Es claro y contundente que Pierluisi, como quiere, es de ideología de género y es 100% pro aborto porque no nos ha dado a entender nada más. Además, él dice que es parte del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Eso es lo que él dice, que él es parte del Partido Demócrata. En el Partido Demócrata de los Estados Unidos, en su plataforma, o sea, no estamos hablando de que mi opinión personal, tu opinión personal, no. La plataforma del Partido Demócrata, sí, el de Joe Biden y ahora Kamala Harris, que vamos a hablar de ella, son 100% pro aborto como partido. Inclusive hasta Joe Biden y todos los candidatos ahora mismo están diciendo, si tú no eres pro aborto, entonces no eres demócrata. Wow. Y no hay espacio en nuestro partido para ti. ¿Ha dicho eso así? Ha dicho así de claro, así de claro. Así de extrema izquierda está la Y izquierda. eso es lo que quería traer Carmen Yulín para acá. Todas estas personas, Batia, oh my goodness. Ellos están promoviendo el aborto y creen en el aborto como lo hizo el gobernador de Nueva York hasta el 9º mes. Hasta el 9º mes. Igual que como está aquí. Es igual que está en Puerto Rico. Ellos quieren promover que el aborto esté totalmente libre, inclusive, bueno, voy a hablar de eso ahorita, de Kamala Harris, pero vamos a hablar ahora. Batia, se nos fue Batia. Se fue. Estoy tan y tan feliz que se nos fue Batia. Batia, si nos estás escuchando, lo dudo, pero espero que le den un share y te lo pongan en la página. Estoy tan feliz que te fuiste. Todavía me acuerdo cuando estábamos en las vistas del proyecto 950 y como tú apoyaste el aborto hasta el fin, te moriste, inclusive fuiste el único que te quedaste porque Zoela Boy, la activista pro aborto, escuchen bien, Zoela Boy, la activista pro aborto de Puerto Rico que ahora está haciendo campaña, créete, no te creas que ella terminó, ella está haciendo campaña ahora en Guapa, ¿ok? La activista Zoela Boy, antes de escuchar el testimonio de Amanda Cabán, sobreviviente del aborto, se fue, todos se fueron, el único que se quedó fue Batia. Inclusive en la cara de una mujer que fue abortada, él defendió el aborto. Una mujer que ella misma estuvo en el vientre, la trataron de matar y sobrevivió. En su cara le dijo, Juan estaba a favor del aborto. ¿Y sabes qué? Se fue. Se fue porque el pueblo de Puerto Rico oyó, porque la iglesia se levantó. Yo no sé ustedes, pero cuando yo veo lo que ocurrió ayer, claro. Yo lo que veo es el pueblo cristiano. Yo no veo más nada. Yo veo el pueblo cristiano diciendo, aquí hay que limpiar. Sí, se acabó. Aquí hay que limpiar. Aprendimos. Y estoy muy feliz. Yo estoy segura que el trabajo de Nueva Vida tiene mucho que ver con eso, pero lo que digo yo. No sé. Bueno, yo pienso que sí. Así que estamos de fiesta, estamos celebrando. Ahora bien, vamos a hablar de Charlie. Charlie hasta el sol de hoy, especialmente cuando estuvo todo lo del Código Civil de Puerto Rico, etcétera, todos los argumentos que él dio en cuanto, ¿verdad?, al niño por nacer, todo era pro aborto. Yo no te puedo decir que él es pro aborto porque él no lo ha dicho abiertamente, pero todos los indicios de Charlie es que está con su partido realmente, como el Partido Popular en general, es pro aborto también. Le vamos a preguntar, y aquí lo van a escuchar porque vamos a preguntarle directamente a él
si es pro aborto o no. Porque ha sido como gris, ¿no? Él no ha estado muy claro. Pues claro, pues gris es que a todo el mundo le gusta, Ajá, porque él sabe sí. que si se va para extremistas, como hizo Rosselló bien inteligentemente, si se va extremista para una esquina o la otra, ¿verdad? Pues es mejor confundirlos a todos, ¿verdad? Para que voten. ¿Cómo tú no te confundes? Votando por el Proyecto Dignidad. Es la única forma que tú no te confundes. No les des más oportunidades a los que te han robado. Yo vi un meme los otros días que decía, todavía no he decidido quién me va a robar hoy. ¿Por quién voy a votar para que me robe? No tenemos que volver a votar por esos partidos rojos y ese partido azul. Vamos a votar por dignidad, porque somos los únicos. Mira, estaban hablando de Tata Charbonnier, ¿verdad? No estoy hablando de si ella es, ¿verdad?, culpable o no culpable, whatever. Yo lo que sé es que los federales no se meten por nada. Eso es lo que yo sé. Pero yo no voy a hablar de ese tema. Yo te voy a hablar que en el minuto que el Proyecto Dignidad en diciembre fue, ¿verdad?, aceptado como partido político, etcétera, ella empezó a poner posts tanto en Twitter como en Facebook, en sus comunicaciones y todo lo que tenía en común con la comunidad LGBT. Wow. Ese detalle Ok. no lo sabía. Ella empezó a hablar de ese tema, diciendo, mira, como ella sabe que el voto cristiano se va para dignidad, voy a ir aquí a estar buscando votos en otros lugares. Tata también se fue, y no fue por los federales, Tata también se fue, porque el pueblo cristiano de Puerto Rico no quiere que jueguen con ellos más. Así que estamos de fiesta. ¿Qué más quería hablar? Ok, vamos a hablar de Kamala Harris. Sé que muchos de ustedes no están realmente siguiendo lo que es la política en los Estados Unidos, pero en mi caso, la realidad es que llevo años en los Estados Unidos y por muchos años, ¿verdad? Yo voté allá en los Estados Unidos. Entendemos, ¿verdad? Entendemos claramente que Trump no es, ¿verdad?, un sacerdote ni un pastor. Él es un hombre como cualquier otro, un hombre de negocios, un hombre que obviamente necesita leer los versículos que hablan de la lengua y el control de tu lengua y de las cosas que tú dices y no dices, ¿verdad? No creo que sea cristiano, pero solo Dios sabe, no soy yo para juzgar, ¿verdad? Pero es una persona que ha defendido la libertad religiosa en todo momento fielmente por 4 años. Fielmente Sí, ha por sido 4 años. consistente. Bien consistente. No solamente es el primer presidente en la historia de la Marcha por la Vida que lleva 46 años, ¿ok? Primer presidente de ir presencialmente a la marcha a dar un speech, ¿verdad? ¿verdad? Hablar discurso. allí, un discurso. El primero, ¿ok? Y Mike Pence toda su vida ha sido, ¿verdad?, casi como César Vázquez, el vicepresidente de los Estados Unidos, siempre ha sido cristiano, siempre ha sido una persona de valores y ha hablado claramente acerca de la vida toda su vida. Realmente ahí es donde tenemos un voto que es pro vida. Ahí es donde único tenemos un voto que es pro vida. Ahora bien, la nueva vicepresidente candidata a ser vicepresidente se llama Kamala, bien mala que es, Kamala Harris. Y Kamala Harris votó en contra de que se eliminara el aborto en tercer trimestre cuando los niños se prueba que pueden sentir dolor. Claro. ¿Okay? Habían unas legislaciones y ella le votó en contra a salvarle la vida a los niños en el tercer trimestre, no primero, Ajá. no segundo, en el tercer trimestre. No solamente eso, ella votó en contra de proveerle rescate, ¿verdad? Rescate médico a niños que nacieron vivos de un aborto. Wow. Olvídate del aborto hasta los 9 meses. Nada más cruel que eso. Olvídate del Eso es aborto. dejar morir un bebé. O sea, no lograste matarlo, nace vivo, Vamos a dejarlo morir. deja que se muera. Uy. No le vamos a ofrecer. Eso Esa es, o sea, crueldad. históricamente, esta es la vicepresidente, la candidata a vicepresidente más pro aborto en toda la historia de los Estados Unidos. ¿Ok? Inclusive, hace unos años atrás, creo que fue en el mismo 2016, que se hizo la investigación acerca de Planned Parenthood estaba vendiendo partes de los bebés abortados, ¿ok? No solamente se aprovechan de la mamá que está vulnerable, ¿ok? No solamente
a esta mamá que tiene temor, que no sabe cómo va a tener un hogar, etcétera, y piensa que el aborto es su única opción, se aprovecha de su vulnerabilidad. Que encima de eso les hacían firmar para que ella donara, pero donara entre paréntesis, las partes de los bebés, el cuerpito de los bebés, y entonces ellos cogían y los vendían. Exacto. Vendían un corazoncito, vendían un riñoncito, estamos hablando de ese tipo. Sí. Adivinen, ¿verdad? Esto fue una organización, ¿verdad? Que es una ¿verdad? Conservadora de base de fe, que hizo esta investigación, y lo pueden encontrar, luego puedo encontrar el nombre de la organización, pero esta organización estaba dirigida por un hombre llamado David DeLayden, y él fue el que estuvo haciendo, ¿verdad?, la investigación. Iban con cámaras, entraban a Planned Parenthood, iban a la parte de atrás, veían los organitos y todos, y veías a ellos riéndose, si este era varón, así, a los cuerpitos así, que los puedes ver tú y buscar estos videos, ¿ok? Sí. Pues a esta organización que hizo la investigación, es the Center for Medical Progress, se llama. A esta organización que hizo la investigación, Kamala Harris empezó a hacerle una investigación, entró a su casa y les metió una demanda. Ella fue la que empezó la investigación en contra de los que exponieron, ¿verdad? Que mostraron que Planned Parenthood estaba vendiendo partes de bebé. Esta es la mujer más pro aborto que hay, y esta es realmente como dicen en Estados Unidos, el ticket de gobernación más pro aborto en la historia de los Estados Unidos, ¿ok? Eso es lo que estaban trayendo estas personas que fueron descualificadas ayer. Estaban trayendo el liberalismo a Puerto Rico. Y yo quiero repetirles nuevamente, si ustedes quieren votar pro vida, no hay otro partido. Mire, cuando vean este colorcito que está en mi camisa, turquesa, ese es el único partido que te da eso 100%. Tremenda, como siempre. Daisy Quiles con nosotros de la organización Toda la Vida, educándonos acerca de cómo también el ambiente político afecta a esta tremenda causa, y cómo el ambiente político sin duda ha provocado, ha facilitado que millones de vidas se pierdan en los partidos principales. Ha sido así. Y quiero, hasta que lleguen las elecciones, quiero todo el tiempo decir y recordarles a todo el mundo, va a haber un candidato por el que tú puedes votar en las elecciones, que se llama el senador Vargas Vidot. Sí. Quiero que sepan que si él está, ¿verdad? Creo que está ya para ser reelecto. Le dimos el voto. La iglesia le dio el voto a Vargas Vidot, el doctor Vargas Vidot, el hombre más pro aborto que existe en el Senado. El hombre que usó el nombre de Cristo para justificar la masacre de los puertorriqueñitos que están en el vientre. Sí, así fue. No le des el voto a Vargas Vidot, que es pro muerte. Invitamos a Charlie. Mira, Charlie, Juan Carlos Matos le encantaría hablar contigo acerca de este tema. Y yo vengo también, él me invita. Charlie, háblanos del aborto. ¿Qué es lo que tú piensas del aborto? Queremos saber, porque hasta el sol de hoy, con el Código Civil, lo que nos mostraste es que estás con todo tu partido pro muerte. Así que te dejo con esa. Muy bien. Daisy, gracias por estar con nosotros. Gracias, ¿verdad?, por tu firmeza y por decir las cosas como son. Eso es parte de la libertad que esta emisora, ¿verdad? A todos los que estamos en una línea conservadora, y no lo negamos, pues es lo que, ¿verdad?, profesamos y promovemos en esta emisora. Sí, gracias por el trabajo que haces a favor de la vida. Amén. Toda la vida en Facebook, ¿verdad? En Facebook, toda la vida. Toda la vida PR, Facebook, Instagram, Twitter. Dale like ahora mismo, porque tú te quieres enterar de lo que está pasando. Por ahí viene noviembre, hermano. Sí, eso es ya. Ahí está, muchas gracias, Daisy Quiles, toda la vida. Otro gran recurso del 97.7, Nueva Vida.